Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más, ahora sí que sí, al capítulo número 7 de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá. En esta ocasión, como es costumbre, nos acompaña Mario Peralta y Daniel Durán. Un saludo a los auditores y espero que se estén cuidando. Hola a todos, un gusto nuevamente participar en el programa y un saludo a todos los oyentes. Sí, bueno, la vez anterior tuvimos un fallo en el conteo, asumo mi culpa por ello, así que para que no pensaran que lo dejamos sin el capítulo de este tremendo podcast, ¿cierto? Para que no se lo perdieran. Porque bueno, como todas las semanas, siempre la crónica ha seguido dando tema que hablar respecto de temas que pueden ser abordados desde el escepticismo y pensamiento crítico, y ciertamente la pandemia, que todo lo invade, también ha dado tema y los múltiples aspectos de su manifestación en la sociedad. Y el primer tema que queríamos referirnos en esta ocasión es a lo que ha sido la gestión del gobierno, el gobierno de Chile en particular, en la gestión de esta pandemia, porque hay una, ¿cómo podríamos decir? Dentro de la complejidad que significa tener que gestionar una pandemia y que es esperable que haya muertos, que haya contagio, que haya una serie de problemas, dentro de ese margen hay ciertamente margen de maniobra, ¿ya? Y ahí no es irrelevante lo que digan los expertos, el tipo de asesoría, cuestiones que ya se sabían, qué sé yo. Y en particular hubo una situación bien polémica en la cual el Ministerio de Salud le habría prohibido a los directores de hospitales el que revelaran las cifras críticas respecto de sus hospitales, o sea, del nivel de camas críticas, y el colegio médico calificó esta medida como que carente de lógica sanitaria, ¿ya? Entonces, no sé qué opinan ustedes respecto a este tipo de control de comunicación. La verdad es que, el tema de manejo de información ha sido un temazo para el gobierno chileno desde el principio de la pandemia, partiendo por los temas de los malos números que no se contaban a todos los enfermos que habían muerto de COVID y todos los enredos que hubieron, si es que era por COVID, con COVID, si tenía que ser las cifras del registro civil o del MinSal y qué sé yo. Así que eso ya hay un prontuario, se podría decir, de manejo informativo. Y ahora este tema de que los directores de hospitales no puedan dar cifras o no puedan dar información acerca de la ocupación real que tienen o ya no tienen, yo diría que en cierta forma tiene un sentido. Voy a hacer un poco acá, abogado del diablo, decir, uno superficialmente podría decir, sí, en realidad podría ser conveniente en el sentido tal vez de no hacer entrar en pánico a la población. Porque justo en el momento en que se emitió este como dictamen o esta ordenanza, no sé cómo se llama exactamente, eh, habían varios médicos o directores de hospitales informando que sus servicios y sus hospitales estaban ya sin camas libres, lo cual evidentemente siempre se ha estado diciendo, y con justa razón, que si el sistema se llenan y ya no hay más camas UCI, ya no hay más camas ni respiradores, es un colapso, y un colapso automáticamente implica que la gente empieza a morirse en las calles. Por lo tanto, superficialmente yo diría que, claro, puede un poco de sentido que tal vez no todo el mundo salga dando malas noticias y creando pánico en la población. Es como evitar, digamos, que la gente salga gritando incendios y eso cause justamente un desastre por, no sé, gente corriendo que se aprieta y se revienta contra las puertas. Pero el tema es que este es un tema que está por el lado de la información, de dar información veraz a la gente, que sepa cómo realmente están los hospitales, y sería bueno saber efectivamente qué zonas se están o no saturando, es bueno saberlo. Y otro es que, claro, se intenta hacer una especie como de control de daño, de que la información no fluya y contar que solamente la autoridad pueda decir. Eso efectivamente es como medio perverso, en el fondo es como intentar justamente no quedar mal o evitar polémica a costa de privar a la gente de información real de lo que está pasando. O sea, si efectivamente hay hospitales que están sin camas o que están con problemas de cualquier tipo, yo creo que es importante que la gente lo sepa. Si es oficialmente por el gobierno, bienvenido sea. Si es a través de los mismos médicos o los directores de hospitales, bienvenido sea. Pero este tema de como silenciar o censurar a los subalternos, se podría decir, de cada hospital, todo, tiene lecturas bastante horribles, digamos, y eso yo creo que es un manejo político metido en el tema de comunicación que a la larga yo creo que causa más daño que realmente ventaja. Bueno, como tú dijiste, es un tema absolutamente político. De alguna manera, tienes razón al no levantar, digamos, este pánico, pero resulta de que estamos viviendo en una situación complicada. Entonces, la gente, por un lado, también necesita que le estén restregando en su cara, que se cuide.
porque aquí sabemos que hay de todo. Hay gente que lamentablemente, por razones económicas, no tengo idea por qué motivo, tiene que salir a la calle a ganarse el sustento o buscar el dinero, no sé, el pan para la casa. Y también tenemos otra cantidad de gente que no sé, pues sale a fiesta o se junta, no sé. Entonces, por un lado, toda esta cuestión de los números que dan se politiza. Y en definitiva, si tenemos pocas camas es comunista y si tenemos hartas camas es qué sé yo, del otro lado. Entonces, hay un problema ahí incluso con las cifras de muertos también se politiza. Hay números que son, como los dijo la Isquia, es un número que no se puede decir, ¿eh? Entonces, hay un problema que todos estamos todos viéndolo desde una perspectiva de pensamiento dual. Y ese es el problema. Por un lado, la población efectivamente tiene que estar informada y bien informada de que las conductas que tienen consecuencias. O sea, en definitiva, el haber ido a la playa, qué sé yo, tiene sus consecuencias ahora, o no sé, o el juntarse con la familia, ¿no? Fundamentalmente en estos momentos el contagio se está dando mucho más el juntarse en la familia que andar en transporte público, por ejemplo. La gente en transporte público anda más cubierta con su mascarilla, etcétera, etcétera. En la familia se la saca. Entonces, lamentablemente estamos viviendo en este asunto que todos lo estamos politizando y eso yo creo que le hace muy mal a la política que debería ser la política médica, por así decirlo, ¿no es cierto? Basado en evidencia. Yo creo que en el fondo que todo número, toda información, siempre está la componente científica, digamos, de qué tan preciso es un número, de lo que sea, desde la distancia entre dos ciudades, digamos, a la cantidad de habitantes que cantan en las mañanas mientras se duchan, digamos, uno puede hacer todo tipo de estadísticas que uno puede discutir si son correctas o incorrectas. Y más allá del número está el cómo se interpreta. Si a lo mejor hay alguien que dice que todos Chile debería tener derecho a cantar en la ducha en las mañanas, si el número muy bajo es el problema del gobierno, si el número muy alto es un acierto del gobierno. Entonces, la verdad es que el intentar que en el fondo no hablar de un tema, como no hablemos de la gente que se ducha en las mañanas, digamos, cantando, porque puede o no ser a favor o en contra, es justamente yo creo el error. Y en el fondo es como castigar al mensajero, por así decirlo, pues más que preocuparse que el mensaje sea correcto o si el mensaje es malo, bueno, trabajemos para que el contenido del mensaje cambie. Y eso, justamente, el manejarlo con política, cosas que deberían ser un hecho científico, un hecho de la causa, cuánta gente se está enfermando o el estado real de los hospitales, me preocupa, digamos, porque en el fondo se está aplicando esfuerzos en controlar la información y no en controlar la pandemia. Bueno, pero fíjate tú que esto también tiene un problema, porque como estamos todos viéndolo así desde una perspectiva de blanco y negro, yo creo que esto también tiene que ver con una mala formación cívica que tenemos. De hecho, digamos, la formación cívica no se da en el colegio, y eso es porque, lógicamente, el enseñar civismo a la población podía generar problemas políticos, o sea, la estupidez misma, digamos, pero esto nos reafirma que las democracias, sistemas que se convivir los con los otros, tenemos que tener una formación, una educación para la democracia. Y eso significa educación cívica, el cómo comportarse, el cómo respetar a los otros, etcétera. Bueno, es que ahí creo que pasan varias cosas. Y es que el primer principio, uno de los primeros principios democráticos, es que haya control público del ejercicio de la función pública. Y eso difícilmente se va a poder conseguir si es que no hay divulgación pública de información, que además es información pública, ¿ya? No, por dónde pudiera ser beneficioso para la sociedad el que se esconda información pública. La información pública está llamada por su mera adquisición y constitución a ser publicada, ¿ya? Y de que esto pudiera generar alarma o no, bueno, es que depende. Es peligroso gritar incendio, incendio cuando no hay un incendio. Pero es extremadamente importante que se grite incendio, incendio cuando sí hay un incendio. Entonces, las autoridades públicas deben ser auditadas en su comportamiento y lo que sea que hagan. Y si hay un incendio, y si avisan que hay un incendio, bueno, enhorabuena, porque una de las cosas que sistemáticamente se le ha criticado a este gobierno y que le ha fallado sistemáticamente es
las deficiencias en la comunicación de riesgo. Y malamente vaya a poder hacer comunicación de riesgo, o al revés, habían dicho, justamente uno de los problemas de comunicación de riesgo es que al parecer la gente no está teniendo plena conciencia de lo crítica que es la situación, dado el porcentaje de saturación. Ojo que hay porcentajes que lo dan a nivel nacional, pero estas camas no se distribuyen uniformemente en todo el país. Hay lugares en que tienen 10 camas, entonces una cama es un 10%, ¿sí? Y cuando estamos en el 95%, hay lugares que tienen como 50 camas. En realidad lo que están diciendo es que te quedan con suerte 2 o 3 camas disponibles, ¿ya? Y aparte, cuando hay altos niveles de contagio, la proyección, dado el tiempo que sabemos que esta enfermedad demora, tú puedes anticipar con bastante precisión cómo es que se viene el escenario de ocupación y saturación futuro en un horizonte de 2 semanas a un mes. Entonces, es tremendamente delicado que se esté pretendiendo, ya que el gobierno no lo está haciendo, que además quiera que tampoco lo hagan los directores de servicio. Y ojo que, ¿cuál es el argumento? Porque no es que el tipo esté diciendo que sea información incorrecta, sino que está haciendo el mismo argumento. Estamos hablando de marzo del 2021, es el mismo argumento que en su momento esgrimió Mañalich, el ex ministro de Salud, también durante el primer semestre, pero de 2020, cuando no querían largar la información pública respecto de los niveles de contagio por comuna. Y después de todo el asunto de la acusación constitucional y la renuncia y todo el cuento, el tipo terminó reconociendo que no quería hacer pública esa información porque temía que pudiera ser utilizada de forma política en su contra. Entonces, eso quiere decir que la lógica de ocultar información deliberadamente no ha cambiado, ¿ya? Bueno, en este caso no fue a nivel de ministerio, sino que fue a nivel de subsecretaría de salud. Esto fue un mensaje de WhatsApp que mandó Alberto Duñac. Así que eso persiste, ¿ya? Y bueno, para que la democracia pueda ejercerse como tal, necesitas información pública y necesitas que sea publicado, y ese es el rol del periodismo, ¿cierto? Que se publique qué es lo que estaba haciendo la autoridad pública con el poder que se le ha encomendado y cuál es el estado de situación. Si no, no hay forma en que los ciudadanos puedan auditar qué es lo que hace el gobierno. Y además que, bueno, háganlo bien, pues sí, porque parte del tema que ya en su momento lo conversamos también, es que todos los expertos, ellos tienen su comité experto interior, hay numerosos expertos tanto en epidemiología como en datos, y que son exteriores, que participan en universidades, y por todos los medios sistemáticamente le dicen todas las cosas con anticipación, y a pesar de todo ello toman decisiones en contrario de todas, pero todas las recomendaciones expertas, ¿ya? Y si a eso se le suma además no solamente la decisión en contrario, sino que la arbitrariedad, porque cuando ellos publican cuál es el criterio con el cual hacen esta genialidad chilena que está en su generis nuestra, de las cuarentenas por comuna, ¿cierto? Sin tener en consideración los factores de movilidad, que hace que sean finalmente totalmente inútiles. Ellos tienen publicado, finalmente, después de mucha insistencia, terminaron publicando cuál era la metodología que estaban utilizando, pero resulta que al momento de evaluar con datos el nivel de cumplimiento de su propia metodología al momento de poner o sacar de cuarentena a alguna comuna, termina ocurriendo que casi la mitad de las comunas, el criterio aplicado a ellas, ya sea para ponerla o sacarla de cuarentena, no se corresponde con el criterio que ellos mismos están publicando como criterio para ponerla y sacarla de cuarentena. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Cuál es la justificación de esto que están solicitando? Yo no le veo ninguna. Bueno, por algo los gobiernos son políticos, pues, o sea, si no tendríamos puros científicos metidos o sea, las decisiones políticas se alimentan, digamos, es una pata más, digamos, de la decisión que tienen que tomar definitiva. La ciencia es una de las patas que está firmando a la mesa. Ellos imagino que tendrán ver otras patas más, que es la economía y no sé qué más. De todas maneras, pienso que debería... Bueno, de hecho, hoy, París, Chile salía como en cuarto lugar en transparencia del COVID. Entonces, imagínate, sale con una noticia de transparencia y además le están diciendo a los administradores de los hospitales, mediante el instructivo, digamos,
de que hay una prohibición, digamos, de que revelen las cifras críticas. Entonces, no sé de dónde salió esa cuestión. Hasta ahora, ¿cuál es la idea? O sea, evitar la transparencia. Bueno, y cuestiones como estas son relevantes porque finalmente con lo que ellos comuniquen es que la población termina finalmente informándose, ¿cierto? Y si queremos que tenemos el problema es que se nos están aumentando mucho los contagios, estamos en cuarentena ahora en la región metropolitana completa. Justamente lo que tú quieres es que la gente sepa que la cosa está complicada, justamente para evitar que siga aumentando y para evitar las cuarentenas que perjudican a todos, pero que son sanitariamente el último recurso y queremos evitar tener que llegar a tener que utilizar el último recurso. Y si tú evitas que la población sepa qué es lo que está pasando, ¿cuál es el sentido? Es totalmente perverso. Y bueno, y así es como tenemos, por ejemplo, estos apoderados que están pidiendo abrir colegios y jardines en cuarentena. No sé qué opinan al respecto. O sea, en principio ha habido toda una polémica, de hecho, de nada más que partir el año escolar, porque es un hecho la causa que el Ministerio de Educación había estado presionando desde el año pasado que se abriera la escuela. De hecho, el ministro ya se tapó de meme, digamos, porque casi por cualquier excusa decía, ven, abre la escuela porque lo que sea. Y en esa deseo, porque me imagino que el mismo ministro tiene que querer justificar su razón de ser, digamos, y que bien lo hace su ministerio, sin gente en los colegios difícilmente casi puede justificar su sueldo tal vez. Pero el hecho es que este año partió marzo y muchas escuelas y muchos liceos se están ya anunciando al menos comenzar lo que se llama las clases híbridas, que implicaban para poder seguir los protocolos sanitarios más o menos la mitad de los alumnos en clase física en la sala y la otra mitad en forma remota. Pero en la práctica, por ejemplo, yo tengo un par de chicos que están en edad escolar, se empezó a alargar y en la práctica han estado solamente en clase online y ahora ya finalmente no sé para cuándo se puede hacer ninguna otra cosa, dado que estamos en cuarentena y con los números disparados. Así que en fondo el eventual retorno a clases físicas de alguien a los colegios se ve cada día más lejano. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Los apoderados deben querer que los niños vayan a clase? Depende. Lo que se ha visto es que en el fondo los colegios de más recursos han podido invertir en equipo y capacitación de los profesores para poder hacer clases online que tengan tal vez un porcentaje suficiente de calidad para llamar a clases online, pero la gran mayoría del sistema, y especialmente el sistema público, yo creo que está más bien al debe, y peor aún, si es que algunos colegios han tenido los recursos y la infraestructura para que sus profesores hagan clases online, resulta que la gran mayoría de las familias en Chile tal vez no tienen los recursos para que los niños tengan todo un computador o tengan buena conexión a internet. Entonces, ¿qué alternativa le queda a un papá que ha visto que a lo mejor su hijo estuvo todo el año 2020 con suerte haciendo algunas guías y aprendiendo muy poco o nada, y que este año ya ve que está pasando el año y que tampoco mejor tiene conectividad? Evidentemente yo creo que la única alternativa que le queda es rogar, digamos, que finalmente las clases vuelvan para que su hijo se eduque. Y eso lamentablemente refleja lo mal que se ha hecho, el de disponer, digamos, que las alternativas tecnológicas lleguen realmente a todos los chilenos. Entonces, si hay papás que hoy están pidiendo desesperadamente que los niños puedan volver al colegio, es porque justamente no tienen ninguna otra alternativa, y eso yo creo que es un grave problema, y que por lo que he visto hasta ahora no se ve ninguna solución, porque en el fondo no sé y no he escuchado ninguna medida, así como hay bonos COVID y todo tipo de ayuda. He visto nada muy concreto que se pretenda mejorar las condiciones de internet de las partes remotas del país o distribuir más computadores y cosas que son como una política de Estado, yo diría. Más allá de lo que algunas municipalidades, algunas partes como se han hecho tal vez como esfuerzos de buena voluntad casi individuales o muy locales. Y eso es un problema serio. O sea, estamos dejando a los que sí tienen recursos con una educación de mediana calidad o buena calidad, y los que no tienen los recursos se están literalmente jodiendo, ahora están quedando completamente al margen de la educación. Bueno, ahí se nos nota los sudacas, o sea, teníamos, no sé, a esta altura ya, uno de los mejores PIB per cápita de Sudamérica, nos hacemos muchas cosas al debe. Una de las cosas al debe es el tema educacional. En todo caso, la idea que se había propuesto era mantener, digamos, las salas ventiladas, lo cual me parece bien, pero una ridiculez ahora que viene el invierno. O sea, ¿hasta cuánto van a aguantar los chicos ahí con todo abierto? Bueno, sí, está bien, pero nuevamente son problemas solucionables y siempre está esta cuestión que es una dialéctica bien
bien agria, ¿cierto? De que cuando los problemas se plantean oportunamente, se desestiman porque son en largo plazo y la solución requiere tiempo. Ese largo plazo se deja estar hasta que el largo plazo se acerca y llega a ser el corto plazo y pasa en última instancia a ser inminente. Y cuando es inminente, se hacen soluciones de parche que son más caras y complicadas y se justifican diciendo que no, que el otro se demora mucho. Y en última instancia no se termina solucionando nunca, ¿ya? En este año, este ministro, aparte de pedir que se vuelva a clase, de verdad, no me queda para nada claro qué más ha hecho, ¿ya? El tema de la ventilación es pero fundamental, es lejos la principal medida que tiene de control de este bicho. Y cuando uno ve los instructivos de seguridad laboral para los colegios, la cuestión queda mencionada a nivel de sugerencia. O sea, ha pasado un año y lo único que hace es que lo sugiere, nomás así como ya, como el que quiera, así que no un ratito, depende del profesor. Oye, si está en una pandemia, tienes que obligar a esa cuestión. Y si bien, ciertamente, ocurre el problema de ya ahora que empieza el invierno, acá en Chile hace frío, bueno, ok, pero tienes filtros de aire. La resto me estuve documentando al respecto y tampoco es tan terrible. O sea, así como tienes una ampolleta andando, bueno, tienes un filtro de aire andando. Y eso tienes que dimensionarlo según el tamaño de la sala, la cantidad de personas, y tú puedes mantener las concentraciones bajas de bicho. Hay estudios que correlacionan la concentración de aerosoles, en particular de coronavirus, y cómo se puede medir indirectamente, lisa y llanamente, con algo tan simple como un medidor de dióxido de carbono. Entonces, tú básicamente puedes ir sabiendo qué tan viciado está el aire dentro de la sala. Eso te sirve como excelente correlator de qué tan concentrado está el coronavirus dentro de la sala, en el aire. Entonces, y eso tú lo puedes dimensionar con los flujos, la capacidad de filtrado, el tamaño, como le decía, el tamaño de la sala y la cantidad de gente. Y así como pueden poner una estufita o como pueden poner alguna otra cosa, bueno, ponen un filtro de aire por último. Y ahí eso tiene que limpiarla cada cierto tiempo y tiene una logística asociada. Y así como hay gente que... Ahora, ¿cuál es el problema? Que sabemos, claro, que hay escuelas abandonadas derechamente, que con suerte tienen insumos para poner una tiza y con suerte tienen insumos para hacer aseo, el más básico de los baños ni hablar. Y esto pasa a ser una pata más del mismo problema, pero no es que el filtro de aire en particular sea algo especialmente complicado, sino que en realidad pasa a ser una pata más de la cuestión más sistémica, que es el abandono de las escuelas. Y bueno, han tenido un año en el cual han podido destinar recursos de emergencia, de catástrofe, han hecho bonos y cuestiones, pero las escuelas no. Lo único que han hecho ha sido repetir socarronamente que vuelvan y que vuelvan y que vuelvan. Y ahora estamos viendo cuáles son las secuelas que deja el coronavirus en los niños, ¿cierto? Este síndrome pediátrico inflamatorio sistémico. Y cuánto ahora secuela deje, no alcanzamos a incluirlo en este podcast, pero se los comento la pasada, el alto porcentaje que queda con secuelas neurológicas o con otro tipo de afecciones crónicas, sobre todo cuando han tenido casos graves, es realmente grave. Y ha estado un año ahí el tipo haciendo no sé qué aparte de poco, ¿ya? Y en los colegios de menos recursos, e incluso también en aquellas familias de relativamente altos recursos, que viviendo en casas grandes y en parcelas grandes, tienen una conectividad pésima porque también tienen conexiones por celular y la cuestión no les da nomás. Entonces, claro, de otras condiciones, pero se promueve una política pública realmente en el aire, ¿ya? Que la gente haga clases en sus casas sin haber preocupado durante un año de proporcionar por lo menos una tablet básica, que en cualquier cosa gastan más que eso. Y ahí están, ¿ya? Y nos termina pasando la cuenta este desarrollo de Internet medio mentiroso, que está muy concentrado en algunas grandes ciudades, que a nivel de país deja bastante que desear. Un día vamos a hablar de ese tema. Y derechamente tenemos fracciones, algo así, 30% de los alumnos que diariamente no están teniendo clases. Entonces, es terrible. Y además está el tema de, que alguna vez tuvimos un podcast dedicado exclusivamente a eso, que es la importancia que tiene la interacción social entre los muchachos y que cómo eso ha sido severamente dañado por esto. Hay muchas casas que no tienen condiciones ya no solamente de conectividad o de dispositivo electrónico, sino que de condiciones ambientales para poder estudiar. Así que, pucha, quisiéramos que así fuera, pero hace falta un ministerio que haga la pega. Y aquí no veo que se está haciendo bien. Yo diría que no queda más que desearle a todos los apoderados que, bueno, están en su derecho en dar idea o presionar para que la educación que se le da a su hijo sea de una calidad razonable.
Pero ojalá que en el proceso de tener educación se pueda hacer de una manera que efectivamente no se esté arriesgando a los niños justamente a infecciones que, por lo que se está viendo, como tú mencionaste, PIMS, puede ser mucho más riesgoso de lo que inicialmente se pensó, dado que inicialmente se pensaba que los niños ni siquiera contagiaban la enfermedad y que detenerla era todo muy leve y aparentemente ya la evidencia está mostrando que con una prevalencia relativamente baja, sin embargo, hay casos donde no solo puede ser leve, sino mortal, así que es un tema a preocuparse adicional a todos los demás apilados por el tema de la pandemia. Bueno, a mí me ha dado la impresión de que esa ha sido una de las comunicaciones, o sea, una de las malas comunicaciones del gobierno, ¿cuánto se llama? El decir de que en un principio los niños eran menos, tenían menos la infección, que etcétera, etcétera, y ahora nos damos cuenta de que si tenías un cabro chico, ¿cuánto se llama? Con COVID, eso te puede generar consecuencias sencillamente fatales, es muy complicado. Entonces, Ahora, es una mala comunicación que se hizo desde un principio. Ahora, en todo caso, yo ahí diría que en el fondo no es una cosa muy puntual del gobierno en particular, porque en el fondo nadie sabía efectivamente qué efectos tenía el COVID y por sencillamente temas numéricos, la evidencia inicial daba la impresión de que había muy pocos casos de niños infectados. Y hasta el día de hoy, aparentemente, los niños se infectan o tienen síntomas mucho menos severos si es que los tienen, y pareciera superficialmente que los niños entonces como que pasan muy bien el COVID y no les hace ningún daño. Lamentablemente eso no fue un tema yo creo solamente local, sino que a nivel mundial daba esa impresión. Lo malo que estamos Claro, viendo ahora es que la evidencia posterior está mostrando otra cara. estoy de acuerdo. Lo que pasa de que la sintomatología que ha ido presentando el COVID va cambiando, pero, o sea, no sé, pues ahora lo que estamos teniendo, por ejemplo, es gente, o sea, ya los mayores ya no están en las UTI ya, sino que son gente menores de 50 años. ¿No es cierto? Entonces hay que prepararse para cosas súper inesperadas. En definitiva, no ha tenido una sola complicación, sino tiene, ya hemos visto, creo que lo hablamos en podcast anterior, de las consecuencias neurológicas, lagunas mentales y una serie de cuestiones que puede tener el bicharraco. O sea, a ti, ¿qué es lo que te pasa? Eres una persona que te infectaste COVID, eres asintomática, nunca te diste cuenta, salvo un par de toser por ahí, nunca te diste ni siquiera cuenta que tenías COVID, pero en definitiva tienes consecuencias del tipo neurológico. O sea, es una cuestión, no sé, hay que ir pensando o sea, por eso que la población lo único que tiene que hacer es cuidarse mucho. Bueno, y hay también un tema de un poquito como de principio precautorio, ¿cierto? Porque por grandes números, como es pandemia, no es lo mismo un brote que afecte a 2 o 3 y tú puedas tener cierto relajo, pero cuando es una cuestión que es tan masiva, más encima con una enfermedad desconocida y que a lo largo, y que ya hace rato que viene arrojando temita de COVID largo, recuerdo mediados del año pasado, esta cuestión empezó en diciembre de 2019, por eso se llama COVID-19, ¿cierto? Así que ya tenemos más de un año con este cuento. El COVID largo ya se viene viendo hace rato, entonces hay un tema de cierta precaución que debe tenerse, de ver que la cuestión ya dio signos de que es peor de lo que inicialmente se sospechaba y sigue dando signos de que es todavía peor de lo peor que ya se sabía, ¿ya? Entonces hay que ser responsable en ese sentido y no me queda para nada claro. Yo diría que ya derechamente no lo están siendo a nivel de gobierno, tanto en temas de manejo de la, ¿cómo se llama?, la culturización de riesgo, del tipo de medidas que están tomando, de la oportunidad en que toman esas medidas y cómo lo hacen a contrapelo del Consejo Experto, cómo lo hacen de forma incoherente respecto de sus propios criterios. Y yo diría que ya a esta altura, como comenzamos recién, digo, claramente no dieron el ancho, pero yo diría que ni siquiera dieron el angosto. A excepción de haber comprado las vacunas, no sé qué más han hecho bien de forma oportuna, pues ya cuando ya está todo consagrado. Lo mismo, como es injusto criticar con ojos del presente las cosas del pasado, en la medida que ahora contamos con más información. También es injusto o improcedente atribuirse buenas medidas en circunstancias de que ya fue advertido por todos los expertos en el momento oportuno, se hizo caso omiso de ello y solamente cuando se presentaron las peores consecuencias, recién entonces de forma tardía, cuando ya no quedaba nada más que hacer, empezaron a tomarse las medidas. ¿Ya? Eso no es para felicitarlos, ¿ya? Es para decirle, bueno, ya está, bueno, ya, y ya está. ¿Ya? Bueno, y respecto a esas irresponsabilidades, como no era para variar, digamos,
los religiosos empezaron a hacer lo suyo para ver la forma en que podían, digamos, no sé, seguir haciendo este mundo un lugar todavía peor. Y así tenemos las declaraciones del obispo de Punta Arenas, señor Bernardo Bastrés, a quien, ante la normativa sanitaria, en el caso de Chile hay varias fases de confinamiento, desde la fase 1, que es la total cuarentena, la fase 2, que ya es cuarentena solamente el fin de semana con una serie de restricciones, y así fase 3, fase 4, fase 5, que van gradualmente liberando los niveles de restricción en aforo y tipo de prácticas que se pueden realizar y horarios que se pueden hacer en las distintas actividades y el tipo de servicios básicos que funcionan. Y en fase 2 toca cuarentena fin de semana, y eso a la Iglesia Católica y en general a los cultos religiosos que viven y se alimentan del dinero que pueden obtener los fines de semana, no les gusta. Entonces este obispo salió declarando y él hacía un abierto llamado a desobedecer la ley, así tal cual, fundamentándose en esta tradición que tiene la Iglesia Católica de la libertad de conciencia cuando les conviene, porque él considera que cuando una ley es injusta y cuando la ley está en contra de la conciencia de uno, entonces uno puede desobedecer la ley. Eso es un debate ciertamente interesante desde el punto de vista del libre pensamiento y de la libertad de conciencia, y que tiene que contrastarse con lo que se puede hacer o no en cuarentena, en circunstancias que estamos en una pandemia que está costando muchas vidas y que es un peligro de salud pública. Ellos consideraban, y bueno, dentro de lo que pudiera haber sido una idea original, atendible y discutible, empieza ciertamente dado que es un cura que está hablando, deja poco espacio para no decir lo que siempre dicen. Entonces él considera que podía continuar tranquilamente con la Eucaristía durante la semana. Estamos hablando en plena periodo rampante de la pandemia en el país, y él decía que además se sentía discriminado, que la Iglesia se sentía discriminada por este tipo de medidas. No sé qué opinan ustedes en este equilibrio o contrasentido que puede haber entre la libertad de conciencia y la obediencia a las leyes y la libertad de culto versus la realización de medidas sanitarias para prevenir una pandemia. No sé si es que es un mal chiste en el fondo, porque en el fondo el gambito de soy discriminado es muy fácil hacerse la víctima, cosa que históricamente se podría decir que la propia Iglesia también ha usado eso para ganar puntos, digamos. Y en este caso, decir que ellos son discriminados puede ser redituable políticamente. O sea, como pobres de nosotros, nos oprimen, digamos, y no nos permiten hacer nuestras cosas en nuestra libertad de culto, qué sé yo. Pero en el fondo, creo que olvidan una condición clave para cuando alguien puede acusar de discriminación. Que la discriminación tiene que ser arbitraria y tiene que ser, digamos, concreta respecto de algún otro grupo que no sufre tal discriminación. Es discriminatorio, por ejemplo, que se dijera que las mujeres no pueden votar cuando los hombres sí, o que las mujeres no pueden conducir un auto cuando los hombres sí, o que personas de cierta edad o cierto color de piel no pudieran salir los fines de semana, mientras que otras personas de piel más clara o más oscura o de cualquier otro tipo de color sí podían salir. En tales tipos de casos yo diría, bueno, perfectamente, eso es un caso de discriminación. Pero resulta que acá lo que está pasando es que en el fondo se suponía que se estaban colocando medidas sanitarias para todos los sectores y para todos los grupos económicos y todo tipo de reuniones sin justamente ningún apellido, religiosas o no. Y en ese sentido, ¿qué discriminación hay? Ninguna. De hecho, ahora yo diría que todas las demás actividades comerciales, sociales, deportivas, sí pueden acusar de discriminación, porque ¿por qué ahora la iglesia en general, no sé si solamente la católica, pero los cultos religiosos en general, sí tienen un beneficio y una garantía que las demás actividades de la sociedad no tienen? Así que en el fondo, entre comillas, la acusación de discriminación de partida es falsa. Yo diría que directamente y patentemente falsa. Y ahora, gracias al beneficio que obtuvieron, sí hay una discriminación, yo diría, para todo el resto de la sociedad. Y lo segundo es que en el fondo este asunto de pedir justamente derechos especiales por ser una religión, por lo que sea, que el Estado le esté dando un beneficio a las religiones en general o a una en particular, va y atenta directamente contra la separación entre Iglesia y Estado. Y fue sorprendentemente rápido la velocidad en la cual estas autoridades religiosas comenzaron a cacarear, digamos, y reclamar, y en tiempo récord se les atendió, y no solamente se les atendió, sino que se les dio un beneficio. Y eso me parece, por decirlo por lo bajo, horrible. Y en ese sentido sería mucho más honesto, si es que tal virtud pudiera existir en un sacerdote, el pedir abiertamente algún tipo de bono
o ayuda económica, así como ha ocurrido con otros sectores económicos que han tenido ese tipo de problemas, para algún rescate o alguna subsistencia, en vez de argumentar espuriamente este tipo de alegatos, ¿ya? Que son realmente insultantes al intelecto. Y la verdad es que, como dice Daniel, o sea, no solamente, yo agregaría un punto, ¿cierto? Primero, que es falso que estén siendo discriminados, sí, cierto, y además está habiendo, ahora que el gobierno cambió de criterio, hay una discriminación reversa. Pero yo agregaría además el insulto que significa recurrir al alegato de discriminación en circunstancias de que sí hay gente que está siendo sistemáticamente discriminada, ¿sí? Y además discriminada tanto por ideas como por políticas que son promovidas por la misma iglesia. Entonces, yo encuentro que es realmente un insulto, y que, bueno, yo hace tiempo ya que no espero nada de los sacerdotes, no obstante nunca dejan de sorprender. La creatividad es realmente milagrosa cuando se ponen ese tipo de sombreros en la cabeza. Porque, bueno, efectivamente, claro, el gobierno hizo este cambio, y más aún, ¿ya? Porque esto era en fase 2, que era la cuarentena estrictamente en el fin de semana, y ellos podían seguir haciendo sus misas durante la semana. Pero ahora que están en algunas comunas en cuarentena, en el arzobispado, no, tengo que revisarlo en Constitución. No, perdón, se basó en la Constitución. Creo que fue en el norte, no me acuerdo, voy a corroborarlo. Hicieron una demanda para que pudieran hacer sus misas toda la semana, incluyendo aquellas comunas en las cuales estuvieran en fase 1 con cuarentena completa toda la semana, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, porque se les venía ya pronto la Semana Santa y tienen que hacer esta conmemoración, ¿cierto? Así que fue la conferencia episcopal la que hizo esta demanda, llegó a la Corte Suprema, y amparándose en la libertad de culto que está consagrado en la Constitución, se les autorizó. Ya, quería hacer un comentario respecto a la libertad de culto. En Chile tiene un par de restricciones, que tiene que ser respetuoso con el orden público, respetuoso con las buenas costumbres, y uno más que no, en este momento se me escapó cuál es la restricción, pero no está considerado el tema sanitario. Así que, al menos constitucionalmente, la seguridad sanitaria es secundaria a la libertad de culto. Uno pudiera decir, bueno, pudiera no gustar lo que decidió la Corte Suprema, pero al parecer, en estricto rigor, está haciendo un fallo que cumple con el orden legal vigente, y la Constitución así está consagrado. Pero Sí, pero durante la semana, durante la semana, no en la cuarentena de fin de semana. y además con condiciones de aforo súper limitadas y bien específicas. En cambio, bueno, y de hecho tenemos el caso de, creo que fue acá en Santiago, que hubo una misa en donde se filtró una fotografía en donde se veía que la cantidad de feligresía que estaba presente en tal misa superaba con creces el máximo permitido por orden sanitaria. Entonces, por lo tanto, no es un tema de poder o no hacer la ceremonia, sino que además no respetan las condiciones de aforo. Mientras que en un gimnasio, hasta donde entiendo, si querían operar libremente, tendrían que haber permitido un aforo máximo de cierta cantidad de personas. También si ellos metieran 25, 30, 40 personas, como se ve en muchos cultos católicos y evangélicos, definitivamente también habría que cerrarlos por insalubres. Y otra cosa más que me gustaría comentar, que tú mencionaste, Luis, que así como muchos grupos económicos o de presión, o sea, de interés, digamos, han presionado gobiernos y solicitado todo tipo de ayuda, exenciones, dada la contingencia y dada la catástrofe que se pegó al COVID. Tú mencionas que, claro, perfectamente la iglesia podría también, entonces, como cualquier otra actividad, a lo mejor pedir ese tipo de ayuda. Y ahí yo pondría un matiz súper al nivel de un nodo de plano, por un hecho súper simple. Las iglesias en general, no solo la católica, sino que todo tipo de cultos religiosos en Chile, ya de partida tienen un montón de exenciones de tributación que ninguna otra actividad tiene, y eso ya de por sí es casi pornografía legal, digamos, injusto en todos los sentidos, porque eso es sencillamente abonar a una actividad en particular sobre cualquier otra que no tiene esa regalía, sino que además en general las iglesias son absolutamente opacas en cuanto a todo lo que son sus ingresos y contribuciones en cuanto a impuestos, que probablemente casi ninguno de ellos paga. Entonces, si ellos están aportando al fisco y al fondo a la nación de los ingresos que tienen, que pueden ser muy honrados y muy respetados, y todos esos diezmos y actividades que hacen que pueden generar ingresos pueden ser totalmente legales, y está en su derecho la gente de aportar con el porcentaje de sus sueldos o ingresos que quieran a su actividad religiosa, eso es parte de la libertad de culto. Pero dado que entonces estas organizaciones no declaran sus ingresos,
no tienen contabilidad transparente, no tienen información pública, que ahora ellos vinieran además a pedir ayuda al Estado, me parecería sencillamente una burla. Y eso ahí sinceramente dirían, no, o sea, si cualquier actividad de este país, digamos, quiere, en caso de emergencia o lo que sea, pedir al Estado o al gobierno ayuda económica, entonces también durante las condiciones de no catástrofe, tienen que ser transparentes en cuanto a sus ingresos y pagar los impuestos que corresponden, cosa que la iglesia no hacen. Entonces ahora, lamentablemente, yo si estuviera en mí, sería un no de plano, así no al lugar, porque en el fondo eso no corresponde, dado las yardas que tienen y la total no pago de impuestos que hace la iglesia. Estoy de acuerdo contigo, sí, solamente quería precisar que sería más honesto de parte de ellos el pedir esa ayuda, más allá que nosotros consideremos que de todas formas lo que les correspondería sería un portazo en la cara, ¿cierto? Pero sería más honesto pedir la ayuda que recurrir a este tipo de tretas de alegar discriminación en circunstancias de que no la hay. Eso ya es derechamente una mentira. Ahora, bueno, y totalmente de acuerdo con lo que dices tú, yo agregaría algo más todavía que creo que en algún podcast lo mencionamos y es más terrible, porque en estricto rigor, las donaciones que se hacen son a la iglesia, sea católica, evangélica, la que fuera, pero esa es una personalidad jurídica, tiene su número de tributario, hace su declaración, y el que no paguen impuestos es una cosa, pero eso no quiere decir que no estén obligados a declarar lo que reciben. Recordemos que hace algunos meses atrás, en particular los obispos evangélicos, hicieron un reclamo ante el gobierno porque el impuesto de internos les está empezando a pedir que declararan, solamente que declararan, no que pagaran, que declararan cuáles eran realmente sus ingresos. ¿Y esto por qué? Porque los ingresos y esas donaciones son de los feligreses a la persona jurídica que es la iglesia. Y el pastor, que habitualmente es un pastor que está a cargo de su iglesia, técnicamente debiera ser, es por una parte el socio principal de esa iglesia, y él es un trabajador, debiera ser un trabajador de esa iglesia. Y él como trabajador cobrará un sueldo. Y lo que ocurre es que estos pastores, y es parte de lo que ocurría con este obispo, se me olvidó el nombre en este momento, Durán, ¿cierto? Tu tocayo. Por favor, no, mi tío no. Que era un obispo que, ¿qué es lo que ocurre? Que reciben ellos las platas, que son técnicamente de la iglesia, pero se la embolsan a título personal. Y a título personal, ellos sí han de pagar impuestos. Han de pagar impuestos. ¿Ya? Es la proporción que le corresponda a los impuestos de la categoría de persona. Entonces, técnicamente, esta gente, si ellos hicieran bien la pega de hacer las declaraciones que corresponde, de hacer los pagos de sueldo que corresponde, en particular estarían pagando los derechos sociales que corresponde, no los estarían evadiendo. Y con eso, en particular, tendrían seguro de cesantía. Y perfectamente podrían usar su seguro de cesantía para cubrir su sueldo, su ingreso, sin tener que recurrir a ningún tipo de ayuda, ni a laracas falsas de discriminación, ni a contravenir la separación de la iglesia con el Estado. El problema es que, como lo hacían en negro, ahora quedan fuera del sistema y no pueden recurrir a los beneficios que significa estar dentro de sí. ¿Ya? Entonces, hasta pudiéramos decir que es como su karma, ¿cierto? Es lo que el pesar que les corresponde como consecuencia de sus propias decisiones, que son finalmente irresponsables y de punto de vista económico simplemente oscuras. ¿Ya? Así que estamos de acuerdo, Daniel, y abundo sobre el punto. Ahora, dicho eso, ¿qué pasa ahora con los feligreses? ¿Qué pasó allá en Los Ángeles, en la provincia de Los Ángeles, en la localidad de Paiyihue? ¿Nos quieren contar? Sí, bueno, ocurrió ahí dijimos en Paiyihue, que estaban haciendo un culto en instancia que estaba prohibido, en cuarentena todavía, y estos participantes salieron y intentaron simular un atropello. Entonces, lo primero que yo, antes de eso, digamos, lo primero que me llama la atención es el poco rigor que aplican para controlar este tipo de situaciones. De verdad que sigo sin entender, con la cantidad de muertos y infectados que tenemos, cuál es la buena onda que hay con esta gente que se reúne en estas condiciones. Son derechamente, o sea, son delincuentes. Sí, sí. Bueno, ahí nos pasa la cuenta entonces, cuáles son finalmente, y ahora en condiciones más complicadas como lo es una pandemia, cuáles son las consecuencias sistémicas de tener tanta abundancia de este tipo de cultos, promoviendo este tipo de ideas irracionales a tanta gente durante tanto tiempo. Ahora nos pasa la cuenta, porque el problema que eso tiene es que cuando llega una pandemia, ellos se creen protegidos por Dios y siguen propagando y matando gente con su tipo de actividades.
Pero yo creo que la cosa es más mala que eso, ¿eh? No solamente, porque en el fondo yo diría que el tema de la gente religiosa juntándose en misas ilegales o cultos ilegales, que se yo, superando el aforo y no siguiendo todas las medidas sanitarias, es una faceta de este tipo de porfía que se da también en muchas otras actividades. O sea, se ha visto un montón de gente juntándose el fin de semana a fiesta y también cuando son sorprendidos llega la fiscalización arrancando por las ventanas, saltando por los... De hecho, en la zona oriente de Santiago, zona bastante pudiente, habían tipos saltando a través de las terrazas de un edificio a como 7 pisos de altura, que si el tipo se hubiera resbalado, o sea, además se mata en el momento. Alrededor de los balcones de los departamentos intentando escapar a la fiscalización. Y ahí no estamos hablando de gente necesariamente que está por una ideología religiosa que, nada, de sencillamente fiestas, digamos. Y también locales comerciales que han estado abriendo justamente de forma ilegal con tal de, bueno, también de ganar plata, digamos. Y dado que también yo creo que hay una especie como de presión social, muchos jóvenes también se están reuniendo a carretear, digamos, a fiestas, por sobre cualquier medida sanitaria. Entonces, esto es una faceta más, digamos, en que justamente lo sorprendente es que a estos pastores o creyentes, todos, en cierta forma, aparentemente lo trataron con bastante mano blanda. Porque yo no me veo si es que yo salir a la calle y me fiscaliza un carabinero o un militar, directamente, que fue en este caso que estaba fiscalizando. Si yo comienzo a tironearle el brazo o lo llego a botar al suelo y entre varios intentar manotear con él, salir completamente caminando de ahí sin ningún tipo de, en el mismo momento de no ser detenido, me parece, eso sí que es un milagro, o sea, yo diría que es un milagro casi religioso que el tipo no lo hayan tomado detenido como merece, sin represar, y yo no digo en represar en el sentido de que tuvieran que vengarse de él y que llegaran 20 militares a patearlo, pero por lo menos que se impusiera la ley, digamos, y alguien que está actuando con ese tipo de violencia contra la autoridad no podría sacarla gratis, digamos, legalmente hablando, digamos, en el mismo momento. Pero aún así, como digo, yo creo que es un reflejo de toda la sociedad que está muchos grupos de personas haciendo cosas completamente reñido a ninguna lógica sanitaria. Pero lo que sí se puede decir como agravante de estos cultos religiosos es que además de tener esta mentalidad de que están protegidos por alguna deidad que claramente en estos últimos 2 años de pandemia ha brillado por su ausencia, es el hecho de que también se están escondiendo grupos antivacunas o ideas antivacunas en estos mismos lugares, digamos. Y lamentablemente yo tengo que comentar que tengo familia que es muy religiosa y de edad ya inclusive bastante la tercera edad que deberían ser vacunados ya gracias a que al menos en Chile hemos tenido la suerte de que han llegado bastantes vacunas y el programa de vacunación ha sido bastante masivo, pero que cuando en su momento hemos conversado con ellos y los consultamos qué pasaba con el tema de la vacuna, sencillamente no se iban a vacunar porque no, y increíblemente, y casi para llorar, comenzaron a recitar toda la lista de estas dudas respecto de la vacuna y cómo tan rápido y cosas conspirativas, pero que aparentemente Dios nos va a cuidar y qué sé yo. Entonces, ese tipo de ideas probablemente la gente en principio, bueno, tiene las redes sociales donde muchas veces se puede enterar gratuitamente de estas cosas, pero se ven amplificadas por el tipo de mentalidad religiosa donde a la larga son además un peligro sanitario para ellos mismos y para todos los que están alrededor de ellos. Así que es un temazo de que necesitamos que acá en Chile la vacunación sea un éxito. Eventualmente, si la gran mayoría de la población se vacuna efectivamente, este tipo de personas que tal vez son recalcitrantes a la vacuna o que no se vacunaron por todo tipo de temas, desde conspirativo o religioso, eventualmente juegan de la suerte de que finalmente salgan de la pandemia diciendo, ven, nunca me enfermé. Pero ojalá que algún día puedan ser conscientes que eventualmente eso va a ser gracias a que todo el resto que está alrededor, si eventualmente se logra la inmunidad de rebaño, los protegió de efectivamente enfermarse. Pero el riesgo, eso sería como el camino dorado, así que todo sale bien, porque en el camino es más probable también que tarde o temprano se termine enfermando, y ahí lo que se ve es que hasta el momento no hay Dios, ni diosa, ni deidad, ni santo que salve a alguien si que llega a manifestar síntomas graves de COVID, de salvarse de eventualmente un riesgo vital y la muerte. Así que en el fondo, ¿qué más decir? Digamos, yo creo que todos los oyentes que nos están escuchando, si están escuchando esto, es porque probablemente tienen un tipo de mentalidad que entienden más o menos cómo funciona la vacuna y probablemente están esperando o si es que no, ya se vacunaron. Pero como sociedad estamos bien también al debe de lograr que ojalá toda la población entienda ese mensaje. Y acá, así como hay programas de vacunación y la vacunación voluntaria en Chile hasta el día de hoy, espero que este tipo de mentalidades también algún día nuestras autoridades comiencen a colocarse los pantalones y también busquen tomar medidas para que los grupos que se opongan a medidas sanitarias o que directamente
hacen contrapropaganda. Tenemos de hecho algunos pasquines que se venden inclusive en kioscos que son completamente antivacunas y sin embargo no sé cómo se encuentra el día de hoy y nadie dice mucho de nada al respecto a nivel de autoridades. Eso yo creo que va a haber que eventualmente combatirlo, atacarlo, porque son un peligro sanitario, un peligro de desinformación a la población que justamente pone en peligro la vida de la gente. No son gratis, digamos, no es una cosa que, bueno, sí, pero las personas tienen derechos, son libres de creer o no. El tema es que la gente se enferma, crea o no crea en el virus y crea o no crea en la vacuna, la gente puede enfermar y morir. Entonces no es un tema de creencia, es un tema de salud. Ya, pero es que ahí tenemos dos temas. Uno que, dada la tasa de efectividad de la vacuna para prevenir casos graves, que el caso Sinovac, ¿cuánto anda? Es como el 70%, algo así. Se está y dado los niveles de inmunidad que se requieren para conseguir la inmunidad de rebaño por el coronavirus, dada su infectabilidad y que más encima ahora estamos con la variante inglesa, que es el doble de infecciosa, resulta que estamos al ras. O sea, si vacunáramos al 100% de la población chilena, quedaríamos al ras de la posibilidad de conseguir inmunidad de rebaño. Y con todos estos grupos, entre los antivacunas y estos evangélicos fundamentalistas, ya ha habido encuestas, ¿cierto? Hay un porcentaje importante de la población, con 15-20% de la población de Chile, que al menos en lo que respondían en esa encuesta, su intención manifiesta es definitivamente no vacunarse bajo ninguna circunstancia. Entonces, estamos en una situación en la cual nos puede costar la vida como país la proliferación de ese tipo de ideologías. ¿Ya? Son demasiados, no son uno por aquí, uno por allá. Y lo otro es que esta típica discusión de que no, que son religiosos fundamentalistas, ¿no? Como estos otros religiosos que ellos no, pues ellos sí se vacunan, ¿sí? Ya, pero es que pasan dos temas, yo diría. Uno, lo primero es que tenemos que distinguir entonces entre aquellos que se toman en serio su religión, siendo que la religión en general plantea ideas absurdas, y los que se lo toman en serio, por lo tanto, nosotros los consideramos como fundamentalistas, porque de verdad que se creen lo que ellos dicen que creen y lo que creen es una estupidez. Y por otra parte, están los moderados, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica de los moderados? Al final de cuentas, es que no se toman en serio la religión, porque como la religión habla muchas sandeces, ellos creen algunas sandeces nomás, no todas. Entonces son un poquito más adaptados a lo que pudiera ocurrir fuera de la religión. Así que yo sigo sosteniendo, creo que hay un problema bien de fondo, y es que las religiones como cuerpo de ideas son definitivamente absurdas. No hay nada bueno en que haya gente que crea ese tipo de cuestiones. Y cuando eso pasa a tener un control, o sea, ya el que tengan libertad de culto y libertad de conciencia, eso ya es una maravilla, pero de ahí a que la llevación, el aterrizaje práctico de esas ideas empieza a tener implicancias sociales severas, ya la cuestión no me cae tan simpático, me empieza a dar como un poquito lo mismo, la verdad que si es fundamentalista o moderado respecto de esa religión, por cuanto igual sigue siendo políticamente una persona que suma número y por tanto peso político a esa religión y ese conjunto de ideas, en donde los moderados no van a hacer mucho, pero los fundamentalistas son los que van a llevar la bandera y empezar a fomentar ese tipo de prácticas en toda la sociedad. ¿Y en qué se respaldan? Se respaldan en el número, y ahí los moderados aportan perfectamente. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario, no sé si yo podría llamar la corrección, porque en el fondo, como epidemiólogo y experto en vacunas, soy un buen ingeniero, así que no puedo tampoco decir que lo que voy a decir es 100% preciso, pero hay que hacer salvedad de que cuando se está hablando hoy como de la calidad de las vacunas, se ha hablado bastante de la tasa de efectividad. Y hay algunas de las vacunas que están llegando en particular a Chile, la vacuna Pfizer, que se habla que tiene un 95% de efectividad, versus la segunda vacuna que también ya está circulando en Chile y se está aplicando, que es la vacuna Sinovac, que tiene solamente en torno al 60% de efectividad. Y claro, lo que se ha escuchado siempre es que para lograr inmunidad de rebaño se requiere que por lo menos un 70% de la población se vacune, o más tal vez. Pero ahí hay que tener un ojo con un detalle. No, disculpa, ojo, 70% de la población se inmunice, no que se vacune. O se inmunice, correcto. Pero el detalle aquí importante es el siguiente, que la efectividad que se habla es qué cantidad de personas se enfermó o mostró síntomas de la enfermedad, que efectivamente se logró contagiar. Y en ese sentido, hasta el día de hoy, aparentemente los estudios muestran que la vacuna Pfizer tiene más efectividad. Pero lo que es importante, y para que la gente que está escuchando a lo mejor si tiene la duda, no piense que después de todo tal vez no haga mucha diferencia vacunarse o no. La verdad es que hasta ahora lo que se sabe es que son que todas las vacunas, todas,
incluyendo las que tienen menor efectividad, y hay otras más también que son como vacunas más tradicionales, creo que son la Johnson Johnson también, creo que también tiene otra vacuna que también tiene una tasa de efectividad relativamente baja en comparación con la Pfizer. Es que hasta ahora todas las vacunas tienden a proteger a las personas que toman la vacuna de los efectos de síntomas más graves o síntomas respiratorios gravísimos que terminan llevando a las personas a hospitalizarse o directamente a morir. Entonces, efectivamente, las vacunas con menor tasa de efectividad no garantizan que las personas no puedan enfermarse. Pero las vacunas actuales, hasta donde se ha visto, todavía sí están garantizando que las personas no enfermen gravemente y no se mueran. Entonces, lo que puede pasar efectivamente es que si las vacunas como la que se está usando la Sinovac no impide que las personas igual se enfermen en forma leve en este caso, lo que sí debería ocurrir cuando ya una gran tasa de la población chilena se haya vacunado es que nuestro sistema hospitalario, nuestras UTI y todo este sistema de urgencia y de hospitalización de más extrema gravedad debiera descongestionarse, porque en el fondo la cantidad de personas que van a estar cayendo en ese caso van a ser menos. Y tal vez en última instancia, dado que esta vacuna tal vez no era tan efectiva, el virus va a pasar a ser eventualmente un virus como un resfrío justamente que se traspasa con un cierto grado de éxito en las personas y no va a desaparecer entonces de un año a otro. No es que en 2022 va a desaparecer del mapa, pero por lo menos los principales estragos de la enfermedad, que son en el fondo son personas que están cayendo a respirador mecánico, muriendo, eso sí debería solucionarse. Así que yo haría un llamado dentro de lo que entiendo, que tal vez si algún experto en vacunas escuchó lo que dije, tal vez haya cometido varios errores, gazapos y cosas terribles, pero en general la invitación es que las personas que están escuchando, si es que ya tienen la edad o están pronto a tener la edad de vacunación, porque por lo que entiendo ya esta semana o la próxima inclusive se está vacunando población general y van bajando en el nivel etario, ya debe estar cerca de los 50, tal vez bajo 40, concurran y se pongan la vacuna que esté disponible, independiente si es que es la vacuna china Sinovac o la vacuna europea Pfizer. Así que en el fondo esto es un tema justamente de vida o muerte. Y si se alcanza la inmunidad de rebaño, yo creo que eso va a ser un bonus, en el sentido de que entonces tal vez la cantidad de contagios debería caer mucho. Si es que no se alcanza, dado la calidad de vacuna o todo, pero por lo menos vamos a estar suficientemente protegidos para no tener los estragos y de miles de personas muriendo, que ya en Chile, número más, número menos, están en torno a las decenas de miles. Bueno, sí, pero que justamente, yo concuerdo que entre ninguna a cualquiera, definitivamente cualquiera que se pongan es mucho mejor. Sin embargo, habiendo un porcentaje alto de la población que no se quiere vacunar, claro, es algo que estuviéramos vacunando con Pfizer y tuviéramos 95% de efectividad y hubiéramos bueno, no sé cuánto, digo, pero un 90% que se está vacunando, vamos a estar en el 80 y tanto de inmunidad y vamos a conseguir más de 70, entonces estamos flor, ¿sí? Pero es que viene justamente el otro tema, que es el de las mutaciones, ¿cierto? Y dependiendo de las mutaciones, hay mutaciones que son menos mutaciones que otras. Cuando la cosa muta poco, parece que la vacuna sigue funcionando y eso está bastante bueno. Pero mientras sigue la pandemia, van a seguir apareciendo mutaciones y empiezan a aparecer, ya están apareciendo algunas que al parecer no están siendo contrarrestadas efectivamente por la vacuna. Y incluso también, si es que en efecto la vacuna, otro de los efectos colaterales que va teniendo, es que si bien la gente no deja de infectar, infectan menos, y si bien y el periodo por el cual infectan también dura menos. Entonces eso debiera redundar en una reducción del R0, ¿cierto? Que esta tasa de promedio de infección por infectado. Y habrá que ver si es que con eso alcanza o no a bajar de 1. Bueno, si alcanza, no hay nada más de qué preocuparse, queda por debajo de 1, así que la cuestión se transforma en un brote epidémico y se acabó el asunto hasta la próxima. El tema es que mientras tanto siguen apareciendo variaciones y sigue habiendo un porcentaje importante de gente que no se está queriendo vacunar. Entonces, lamentablemente, pudieran terminar siendo reservorios y pasarían a ser nuestros murciélagos humanos, ¿cierto? Reservorios de bichos que van a traer mutaciones y que eventualmente pueden echar por tierra la maravillosa inmunidad de rebaño que tenemos contra una cepa que ya no es la que está fluyendo, sino que habrá otra, ¿ya? Entonces, no dejan de ser un problema, por cuanto en el mejor de los casos significa que va a haber que estar haciendo una carrera interminable en contra del virus que ya naturalmente podría ocurrir, digamos, pero que va a ser agravado y empeorado por los antivacunas. Bueno, y ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ya, perfecto. Está con la duda.
Bueno, y sobre lo mismo, tenemos que hay gente que está vendiendo falsos remedios en contra de coronavirus. Ya hemos sabido de, por ejemplo, el MMS, este sistema mineral milagroso. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos con este médico de apellido Mercola, Mario? Yo creo que ahí no es inocuo el tema del cambio de gobierno, porque así como tenían un presidente que básicamente no le importaba mucho la vacunación, ahora uno que está vacunando a la gente y está empezando a tener menos muertos ya, y yo creo que pasa lo mismo, que es más o menos parecido a lo que mencionaba recién Daniel, ¿cierto? Esto de que aquí tenemos algunos pasquines que publican cuestiones pseudocientíficas y antivacunas, y que hay espacio para perseguirlo, ¿cierto? Pero hace falta la voluntad política. Y por lo visto allá esa voluntad política está tomando lugar. Pero yo creo que igual la voluntad política me parece preocupante que sea política, justamente, porque en el fondo las políticas van y vienen y justamente con el cambio de gobierno aparentemente algunas de esas políticas están cambiando. Me parece una pena que ese tipo de cosas depende de la política, especialmente cuando son cosas más bien factuales. Sería ideal que lamentablemente los temas científicos o que involucran biología y ciencia tengan que depender de la buena voluntad de las autoridades de considerar la evidencia. Y de hecho, por ejemplo, temas pseudocientíficos como la homeopatía, no sé si puede ir por un tema político o los tiempos, y espero que siga mejorando eso también en el tiempo. En Europa están siendo, no diría perseguidas, pero sí realmente siendo tomadas en serio en cuanto a, por ejemplo, el etiquetado. Se está pidiendo, entiendo en algunos países que se coloque que en los remedios homeopáticos en el fondo no es un remedio, cosa que las personas que le tienen fe a la homeopatía, todo, bueno, pueden realmente consumirlo, pero por lo menos es que van a ir a algún médico, que inclusive, y hay que reconocer un hecho, inclusive en Chile ocurre que a veces médicos, doctores salidos de universidades con título de medicina, dentro de los medicamentos que recetan, entre medio a veces colocan medicamentos y lamentablemente no se ve mi air quote, mi comilla que estoy haciendo con los dedos, medicamentos que resultan que son homeopáticos, a falta a veces de un tratamiento que a lo mejor es muy caro, o bien tal vez porque la persona todavía no ha llevado los exámenes que necesita, entonces por mientras le da, ¿sabe qué? Le voy a recetar esto que le puede ayudar, y resulta que si uno pues mira lo que compró, resulta que es homeopatía. Entonces, bueno, sería bueno que ojalá a nivel mundial se cree que este producto no cuenta con evidencia científica que respalde su funcionamiento. Bueno, de hecho nosotros aquí en AEDGE sacamos ese título cuando salió, un tiempo atrás. Claro que después nos dimos cuenta de que uno podía responder mal y volver a responder bien y hasta que salía, ¿ya? Hubo otros que no nos dimos cuenta de eso y estudiamos bien la materia y sacamos todo bien, por supuesto, como buenos alumnos que somos. Así que somos homeópatas certificados por Guarón, hace ya varios años, con nuestro diploma por ahí. Ahora para algunos auditores que pueden estar escuchándonos y están a lo mejor arqueando las cejas diciendo cómo estos tipos que están hablando en este podcast se atreven a cuestionar este tipo de tratamientos que yo sigo, estas pastillas que me gustan, o el caso anecdótico, yo una vez fui a tal o cual cosa y a mí me funcionó. Para entender tal vez un poco cuál es nuestro resquemor o nuestra duda respecto a este tipo de terapias alternativas, es que básicamente no cuentan con evidencia de peso que demuestren que realmente funcionan. Y cuando se refiere a evidencia de peso, se refiere a aplicar el método científico, que es lo que se exige literalmente para cualquier otro medicamento que se llame medicamento y que sea reconocido como medicamento, desde una humilde aspirina hasta la última quimioterapia experimental que se esté intentando vender como medicamento. Y ahí es donde generalmente cuando, existe entre comillas también esta teoría conspirativa de que las grandes farmacéuticas nos enferman, digamos, y no están haciendo ninguna cosa por curar las enfermedades porque el negocio es vender medicamentos y por lo tanto medicina alternativa, esa es la salvación para la gente, la libertad para la gente, sin tomar en cuenta que justamente empresas como Boirón son empresas multimillonarias, especialmente considerando que en el fondo sus insumos son bastante económicos, o sea, hacer bolitas de dulce y venderlo a precio de oro es probablemente muy redituable. Pero resulta que en el fondo cualquiera de estas farmacéuticas que uno puede de todas formas en todo caso cuestionar si efectivamente los márgenes de ganancia o algunas drogas experimentales que cuesten millones de pesos, uno puede dudar si es que en el fondo debería ser un poco distinto, sí, ok, es verdad, pero resulta que esos medicamentos para llegar a ser considerados efectivamente medicamentos tienen que pasar por pruebas súper serias que demuestran que funcionan y que no funcionan solamente por una cosa casuística, de que se lo dio un par de personas y resulta que estas personas se curaron, se sintieron mejor,
sino que además tiene que demostrarse que funcionan por sobre lo que se llama el placebo. Que en el fondo estamos diciendo de que si una enfermedad tiene un cierto porcentaje de personas que generalmente tiende a sanar porque sí, tenemos que comprobar que efectivamente la gente que toma medicamento sana mucho más y significativamente más que las personas que sencillamente tomaron nada. Y eso es donde efectivamente todo lo que nosotros acá en este programa y como asociación escéptica llamamos pseudoterapias o terapias alternativas que son pseudocientíficas, son el problema de que en el fondo estas terapias no, por un tema casi de principio, ellos reniegan de la evaluación científica de funcionamiento. Muchas literalmente dicen casi como una especie de mantra de calidad, por así decirlo, como ética de que no, ellos no se basan en la ciencia malvada, si tienen sus propios métodos de evaluación, eso ya es una alarma. Y resulta que las que a veces sí se han puesto a prueba, cuando se han puesto a prueba en forma seria, cuando se hacen las pruebas realmente en forma controlada y revisada por pares, porque a veces también hay algunos journals que son, yo diría, que son dedicados a intentar promover ciertas de estas pseudoterapias y por lo tanto, entre comillas, sus estándares de prueba y de calidad de publicación son más bien bajos, pero cuando entonces pasan por pruebas serias, misteriosamente estas pseudoterapias tienden a no funcionar mejor que el placebo y toda la evidencia casuística ahí se diluye. Valga, digamos, un intento, como dicen los gringos. Entonces, lo que queremos entonces es medicina de calidad y si cualquier terapia alternativa algún día se pone a prueba seriamente y resulta que efectivamente demuestra su eficacia, demuestra que funciona, como decía el comediante Tim Minchin, ¿cómo se llama una terapia alternativa que ha demostrado que funciona? O una medicina alternativa que ha demostrado que funciona, se llama sencillamente medicina. Así es, bueno, y buena parte, como dices, están estos journals que promueven derechamente publicaciones de mala calidad, y porque ese es el negocio de ellos, y que buena parte de la creencia que la gente tiene en este tipo de pseudoterapias en parte viene promovida por sitios que promueven desinformación. Bueno, antiguamente eran medios de comunicación que promovían desinformación. Hoy día ya hay una plétora de sitios web que se dedican a ello. Y justamente encontraron una investigación que hizo un instituto que se llama el Centro para el Combate en Contra del Odio Digital, ¿sí? Y ellos detectaron que hay 12 cuentas antivacunas que son las responsables de 2/3 de toda la publicación de contenido antivacuna que hay en redes sociales, ¿sí? Esta es una organización que es una ONG, esto no ha sido exactamente un reporte evaluado por pares en un journal, pero que da cierto, es como la primera sacada de punta del lápiz, ¿cierto? De cómo funciona este fenómeno. Ellos analizaron 812.000 publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram, y han encontrado que hay un par que han sido bloqueadas en todas las cuentas, pero el resto no. Han sido bloqueados en alguna red social o en la otra, también en YouTube, pero que siempre la cierran en una, pero siguen publicando por otra parte. Y ocurre este fenómeno interesante que es de la ley de potencia, ¿cierto? Que es un 1% de los usuarios los que publican contenido, hay un 10% de usuarios que interactúa con el contenido y todo el resto del porcentaje es básicamente espectador pasivo, ¿cierto? Y con este tipo de publicaciones también pasa lo mismo, o sea, son poquitos los que publican casi todo. Así que lo bueno que eso tiene es que por lo visto es bastante factible finalmente filtrarlo, porque están publicando este contenido que termina siendo un peligro de salud pública, ¿cierto? Y ¿cuáles son los nombres que aparecen en este informe? ¿Quién es el número 1 a propósito de? Es que en el informe de la CCDH, el Center for Countering Digital Hate, aparece el número 1 es Joseph Mercola, seguido por otra persona que tal vez acá en Chile sea relativamente conocido, Robert F. Kennedy Jr. Y de ahí hacia abajo, honestamente, hay otros 10 personajes para completar la lista de 12 que yo sinceramente no los ubico mucho, pero bueno, como conversamos del señor Mercola, aparentemente el señor Mercola entonces es un gran promotor de la antivacunación en este estudio que muestra cómo justamente una sola persona puede hacer un gran daño desinformando. Y lo que sí me causa, o sea, por un lado es como que alegría que en el fondo la fuente o gran parte, 2/3 de la información venga de tan pocas fuentes, entre comillas, de tan pocos
promotores o generadores de esta desinformación. Pero también hay una especie de lectura tal vez un poco más pesimista que yo veo, que en el fondo qué importante es o qué importante es, digamos, para estas personas, estos 12 promotores de desinformación, qué es lo que tienen ellos en realidad para lograr tal impacto. Y acá lo que se está viendo, yo diría, es que en fondo el tema del carisma, el tener un poder de convicción sobre la persona, tal vez una apariencia de seriedad, un aura tal vez de yo soy alguien que ayuda a la gente, o lo que sea que ellos tienen, logra que gran parte de su audiencia queden cautivadas y crean en estos dichos que justamente no tienen fundamento o que son directamente y demostrablemente peligrosos. Y eso también, de cierta forma, habla mal de por qué no tenemos lamentablemente una lista blanca de unos pocos promotores de buena información que ojalá tuvieran gran difusión y que realmente llegaran a toda la gente. Lamentablemente eso como que no se ve del lado de los buenos, por así decirlo, y eso es una cosa que es bien triste. De alguna forma u otra los malos tienden a ser justamente muy populares y muy difundidos y con gran llegada y creando un gran apego a su audiencia, pero la gente que debiera estar siendo también promovida para el lado bueno, yo diría que brilla por su ausencia. Y ahí tirón de oreja para los científicos, digamos, del lado bueno, digamos, los que sí están haciendo el trabajo, los que están promoviendo e investigando la medicina real, digamos, de tal vez dedicarle más tiempo a lo que es divulgación científica. Ojalá tuviéramos más de esas personas también, y te juro una lista que, aunque fueran unos pocos, que dijimos, oye, el 2/3 de la información de buena calidad del mundo viene a juro de 10 divulgadores científicos, de 5 o de 20, son pocos en el mundo, pero que tuvieran también señal de impacto. Así que, bueno, es una sugerencia, si usted conoce a algún científico y ve que en el fondo lo conoce solamente usted y nadie más, y está haciendo algo importante por la humanidad, dígale que le dedique tiempo, ojalá, a la comunidad, difundiendo lo que hace y educando a la población de la importancia de la ciencia. Bueno, y en ese ambiente tanto tecnológico como humano, es que este Centro para el Combate del Odio Digital hace 5 recomendaciones para combatir esta desinformación que es peligrosa. La primera que dice es que haya una brecha más bien estrecha para forzar la acción. O sea, no puede ser que tengas que recibir cientos de denuncias, sino que ya un par de denuncias de desinformación y debería ser suficiente para empezar a activar mecanismos de bloqueo y con eso tempranamente evitar que la cuestión se propague a gran escala. Segundo, que se publiquen, así como ya se publicó un contenido de desinformación, una vez que este contenido ha sido denunciado, debiera publicarse un posteo nuevo, correctivo, que exponga qué fue lo que se desinformó y que a los usuarios que interactuaron con ese contenido se les muestre. Y eso tendría que hacerse con cuidado también para prevenir el efecto rebote, ¿cierto? Esto de que cuando se refuta la gente lo que hace es que tiende a más acérrimamente aprehender las ideas que originalmente sostenía. ¿Sí? Estamos de acuerdo, pero ojo, que ¿quién es el que asume este costo? Porque finalmente, en este caso Facebook o quien fuera, ellos sí lucraron con la publicación y el movimiento que se hizo de este tipo de publicaciones. O sea, ellos no pueden desentenderse totalmente, ¿ya? Y seguro que hay además refutaciones genéricas que tú la puedes hacer una vez y te puede servir para, ya que tienes el control de la plataforma, ¿cierto? Te puede servir muchas veces para refutar muchas otras publicaciones y con eso, cuando tienes esa escala, puedes empezar a aplicar medidas que inteligentemente utilizadas van haciendo que la cuestión sea bastante costo efectiva. Y ojo que son 12 pelagatos, ¿ya? Entonces, también por esta ley de potencias, lo bueno que esto tiene es que tú te puedes enfocar en los principales, los más grandes, y con eso vas a estar cubriendo el 80% del problema, ¿ya? La otra recomendación que dan es que, de hecho creo que yo ya la he visto en algunos casos, que sí, ya, pero esa cuestión es mentira porque bueno, entiendo, pero de todas formas una cosa son los que ya están conversos y otra cosa distinta es que en ese escenario se permita de forma irrestricta el que se siga promoviendo y difundiendo desinformación al resto de la gente que todavía no está conversa. Entonces, aún así sigue teniendo sentido la medida y si se hace de forma temprana, evitas los efectos exponenciales que finalmente es lo que termina haciendo que esto se vuelva inmanejable. Y por eso, bueno, la tercera recomendación que dan es que
al pinchar en sitios de desinformación o en posteos de desinformación, adviertan que están pinchando en sitios de desinformación. Al que ya está convencido le da lo mismo, pero al que está intentando aprender se puede dar cuenta y puede ser muy valioso que tenga una advertencia temprana antes de que le esté prestando crédito. La cuarta recomendación que dan es que desarrollen una interfaz programática, en este caso, para que puedan ser revisados, lo que se llama la accountability, esta palabra inglesa que no tiene traducción directa al español, ¿cierto? Que es esta habilidad de rendir cuentas, ¿cierto? De modo que permita que los institutos, la gente, los expertos que se dediquen a este tipo de cuestiones tengan una forma cómoda y directa de poder hacer una evaluación de la calidad de esta información que se está publicando, y eso también pueden recibir colaboraciones por otro lado. Y lo otro que es curioso, que es el tema de la importancia de que se prohíban y se cierren, se bloqueen los grupos, en el caso de los grupos de Facebook, pero en realidad cualquier tipo de canal de carácter privado o secreto, donde ellos internamente comparten información sobre estas cuestiones o comparten su desinformación, ¿ya? De modo que, bueno, tendrán que buscarse otra forma de hacerlo. Y esto, yo, a propósito de esto, que lo han venido haciendo en Facebook desde hace algún tiempo, a mí me llama la atención porque yo antes estaba metido en montones de grupos de antivacunas, de terraplanistas, qué sé yo, y cada vez veo menos interacciones, ¿ya? Y eso no es producto de la caja de resonancia, sino que los grupos efectivamente han estado desapareciendo, ¿ya? Así que, por lo visto, algunas de estas cosas se están haciendo, pero quizás deberían hacerse de forma más sistemática. No sé si quisieran agregar algo más al respecto. O sea, en el fondo lo que veo un poco es intentar acabar con los echo chambers, las cámaras de eco, con medidas activas que en el fondo creen una especie de, ¿cómo se podría decir?, sistema anecroico a las redes sociales, que en el fondo ahoguen la desinformación y no que se amplifique y se multiplique. Pero ahí, bueno, el informe del CCDH en el fondo muestra que muchos de estos 12 exponentes principales de la desinformación antivacuna, la mayoría sigue activo y se permite actividad en las tres principales redes sociales a nivel mundial, que son Facebook, Twitter e Instagram. Y eso en el fondo también es un tirón de orejas, así como yo decía, hay un tirón de orejas para tal vez la comunidad científica de no tener una especie de correlato o el equivalente a estos personajes malvados, de los buenos que dan buena información. Acá también hay una culpabilidad o responsabilidad tal vez de cómplice de redes sociales, justamente en no tomar medidas para evitar que este tipo de desinformación cunda, y esa complicidad es una complicidad media criminal, porque en el fondo terminan propagando información que a la larga causa daño, en este caso daño a la salud, y especialmente en una pandemia como estamos en este instante. Entonces, bueno, tengo entendido que en el fondo estas empresas de redes sociales están en el escrutinio, en el ojo público ya hace rato, no solamente por temas de desinformación respecto de vacunas o de pseudoterapias, también por todos los temas políticos que han habido, especialmente en el caso de Estados Unidos, que se ha culpado de una buena responsabilidad a estas redes sociales para promover desinformación que termina manipulando la opinión pública y la intención de voto. Así que el efecto es el mal manejo o el no manejo de la desinformación a la larga tiene efectos completamente reales en la sociedad, no solamente en las redes sociales. Y espero que ahora a mediano plazo esto vaya mejorando, y así como tú comentabas, Luis, que aparentemente las cámaras de eco de estos grupos, entonces terraplanistas y otros grupos raros, que hay que tener bastante estómago para estar ahí, aunque sea solamente por hacerlo por la ciencia. Ojalá que se vayan un poco apagando y pasando al olvido como una moda que sencillamente se desvaneció por falta de interés, digamos, y espero que sea en realidad porque la gente comenzó a dejar de ser oveja y ser tal vez un lobo que lee, digamos. Alguien que tenga realmente un hambre voraz por instruirse de verdad con información que nutre su cerebro y piense por sí mismo y aprenda a evaluar la evidencia y así se dé cuenta de qué cosas son o tienen sentido y de cuáles no. Que eso sería lo ideal y que nosotros estamos intentando promover, ¿no? Que en el fondo la gente se lo cuestione todo, lo que estamos diciendo nosotros, lo que dice la ciencia, lo que dicen los políticos, lo que dice todo el universo. Cualquier información que le llegue o idea propia de su cabeza, cuestiónela, pero a la larga cuestionarlo todo nos ayudaría a también ni siquiera salir de la cama en las mañanas, digamos. Entonces necesitamos no solo cuestionarlo todo, sino tener buenas herramientas mentales, educacionales y científicas para entonces ahora evaluar la información y quedarnos con lo que realmente funciona, con lo que realmente es seguro
y con lo que realmente o tiene alguna buena probabilidad de ser cierto. Así es que hay que tener la mente abierta, pero no tan abierta como para que entre la basura, ¿cierto? Hay que abrir la mente. Porque, claro, tiene que haber un filtro de entrada, ¿cierto? Así que bueno. Oye, un pequeño detallito de algo que comentamos cuando estábamos hablando de los curas y estas misas que hacían, que superaban los aforos, fue el caso del arzobispo de Santiago, Celestino Aoz, que estaban, por la fase en la que estaban, tenían un aforo máximo de 10 personas en fase 2, y él fue a hacer una misa al Hogar San José de Barnechea, que es un hogar de ancianos, ¿ya? Más encima, que son los más vulnerables al coronavirus, e hizo una misa con 25 personas, ¿ya? Entonces él estaba ahí después pidiendo disculpas porque había superado el aforo y por lo menos tuvo la mínima decencia de pedir disculpas y pidió que dijo que él estaba abierto a la corrección fraterna, que este concepto que usan los cristianos, ¿cierto? De que tu hermano de fe te corrige. Y bueno, ahí lo que nosotros le preguntamos en ese caso también está abierto a la multa que tiene dispuesta el Código Sanitario por infringir ese tipo de aforo, o si acaso estaba en realidad fraternizando con el obispo de Punta Arenas, Bernardo Pastrés, respecto a su llamado de desobedecer la ley. Era eso el alcance. Así que, bueno, nos ha pillado el tiempo. Ha sido un agrado como siempre. Muchas gracias, Mario y Daniel. Bueno, un placer poder compartir nuevamente el micrófono a la distancia, con una gran distancia social, pero mucho interés en poder compartir y, bueno, conversar de los temas, y espero que nuestra audiencia, si ha llegado hasta este punto del podcast, haya disfrutado de los temas y, bueno, cuestionen todo, investiguen. Nosotros dejamos obviamente los links y la información para que pueda ser corroborado e investigar más en profundidad, así que quedamos abiertos a todos sus comentarios e ideas que puedan tener al respecto. Así que muchas gracias por escucharnos. Como siempre, les dejamos invitados a nuestras redes sociales, @a_escéptica en Twitter, /escépticos en Facebook, @aech_cl en Instagram, y los canales que tenemos tanto en YouTube como en Facebook de los podcasts del Poder de la Duda y Escépticos del Más Acá, aparte de nuestro blog en www.aech.cl. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.